Hola, ¿qué tal? Yo soy Evelyn Chávez, soy representante de mi grupo y les voy a hablar sobre la sucesión intestada. Para esto vamos a iniciar con la definición de esta, en que sucesión es uno de los conceptos más fundamentales dentro de la rama de derecho, que se refiere a la transferencia de bienes y propiedades de una persona fallecida hacia sus herederos. Cuando alguien fallece, sin dejar testamento que especifique cómo deben distribuirse sus bienes, nos adentramos a lo que se conoce como sucesión intestada. Ustedes se preguntarán, ¿qué es o qué significa la palabra intestada? La palabra intestada proviene del término intestado, que se utiliza para describir a una persona que muere sin haber dejado testamento válido. En este caso, el difunto no ha expresado sus deseos sobre cómo se deben repartir sus bienes entre todos sus herederos. Para esto vamos a adentrarnos a un caso muy particular que se da en la ciudad de Lima, Perú. Se presenta el caso de Lucy Durán Pérez, quien fue pareja de Pedro Suárez Sánchez, y ella interpone una demanda el 10 de abril del 2015, donde busca ser reconocida como heredera junto a sus otros demandados, basándose en su unión de hecho con el fallecido. Ahora aquí prestemos mucha atención a las fechas. Pedro Suárez Sánchez falleció intestado el 14 de abril del 2010. Cabe resaltar que el señor Suárez tuvo un anterior compromiso donde estuvo casado y tuvo 2 hijos, Javier y Diego. Ellos van a ser los protagonistas de este caso también. Luego se divorció y conoció a la señora Durán, cuya convivencia fue superior a los 2 años, pero que no tuvo la sentencia de declaración judicial de unión de hecho. Asimismo, también tuvo un hijo con el fallecido. Esto es el caso y nosotros vamos a tocar puntos muy importantes porque se va a interponer una demanda. Como demandante vamos a tener a la señora Lucy Durán Pérez, a los demandados Javier Suárez Quispe y Diego Suárez Quispe, que vienen a ser los hijos de su anterior compromiso del fallecido. La demanda que se interpone es en fecha el 10 de abril del 2015, donde busca ser reconocida como heredera junto a los otros demandados, en base a su unión de hecho con el fallecido, Pedro Suárez Sánchez, quien falleció intestado el 14 de abril de 2010. El fundamento que alega la señora Durán es que no se la reconoció como heredera en el proceso de sucesión intestada. Su unión de hecho debió ser reconocida para su inclusión en los derechos sucesorios. Ahora, ¿por qué es que ella no está conforme con esto? Y vamos a ver el análisis. Bien, lo que sucede es que los demandados, Javier Suárez Quispe y Diego Suárez Quispe, alegan que la ley 30007 no les afecta, ya que la demandante solo tiene reconocimiento judicial de unión de hecho desde el 5 de marzo del 2018 hasta el 12 de abril del 2010, y la ley 30007 entró en efecto el 17 de abril del 2003. Ahora, por otra parte, Lucy apela a la sentencia argumentando que se ha omitido consignar la fecha de la afiliación de la unión de hecho en el registro personal de dicha persona. También tenemos que los demandados interponen un recurso de casación contra la sentencia de vista, argumentando la infracción de la ley del artículo 3 del título preliminar del Código Civil peruano y el artículo 103 de la Constitución. Ellos argumentan que aplicar retroactivamente la ley 30007 afectaría derechos ya obtenidos, no solamente de los demandados, sino también de su menor hijo de la demandante con el fallecido. Es decir, que solamente deberían ser herederos los hijos del anterior compromiso y el hijo de la señora Lucy con el señor Suárez, más no la señora Lucy. Ahora, cuando vayamos a basarnos un poco más en la doctrina, en la jurisprudencia, vamos a entender que se aplicó el inciso 4 del artículo 425 y el artículo 831 del Reglamento Jurídico Código Procesal Civil,
También vamos a ver que según la teoría normativa, el reconocimiento legal de la unión de hecho no viola el orden público, la moral ni las buenas costumbres, porque las uniones de hecho entre un hombre y una mujer pueden convertirse en matrimonio en cualquier momento sin impedir matrimonio. Ante esta situación, Lucy no queda conforme, pero vamos a dar una solución al caso, a pesar de la situación en la que se encuentra la demandante, ya que esto va a ir a sentencia y se va a desarrollar mediante uso de otras sentencias similares, donde la Corte Suprema de Justicia de la República, el caso de petición de herencia va a establecer en el periodo reconocido judicialmente como unión de hecho fue anterior a la vigencia de la ley. Es decir, que la unión de hecho de la señora Lucy con el señor Suárez no hace que reconozca como heredera. Basándose en la ley 30007, el cual reconoce el derecho sucesorio entre los miembros de uniones de hecho y que no se puede aplicar sus efectos retroactivamente. Esto significa que la ley 30007 no puede ser aplicada retroactivamente a situaciones anteriores de su entrada a vigencia. Por eso era muy importante tener en cuenta el tema de las fechas, porque fallece cuando interpone la demanda y cuándo fue la unión de hecho. En ese sentido, la retroactividad de la ley es un principio generalmente establecido en el derecho peruano, donde las normas jurídicas son eficaces únicamente a partir de la fecha de su entrada en vigencia, y sus efectos se despliegan sobre situaciones configuradas a partir de dicho momento. Por lo tanto, en el caso específico de la petición de herencia mencionada, la ley 30007 no puede aplicarse retroactivamente a la unión de hecho anterior a su vigencia, siguiendo el principio general de irretroactividad de la ley en el derecho peruano. Muchas gracias.